Hola y bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, le pega a casi todas las organizaciones. Cómo mantener seguros los datos de la empresa cuando ya no están solo en nuestra red, sino que se acceden desde donde sea. La seguridad y el cumplimiento en la nube ya son cosa de todos los días. Totalmente. Y la verdad, la cantidad de términos, de conceptos puede ser, abrumadora. Nuestro plan hoy es justo desmitificar algunas ideas clave, basándonos en material de Microsoft Learn. Vamos a hablar de cómo se reparten las responsabilidades en la nube, de estrategias de defensa como eso de las capas y el modelo de confianza cero, y también de técnicas importantes para proteger los datos. Perfecto. La idea es entender mejor cómo las empresas pueden cuidar su información y, moverse en este mundo complicado de las reglas y normativas actuales. Arranquemos por lo básico. Cuando te vas a la nube, esa idea de yo controlo todo cambia un montón, ¿cierto? Ya no eres el único responsable de la seguridad. Exacto. Ese es el meollo del asunto. Ahí es donde entra el famoso modelo de responsabilidad compartida. Es, digamos, un acuerdo que deja bien claro qué partes de la seguridad las maneja el proveedor de la nube y cuáles te tocan a ti como cliente. Es un cambio radical si lo comparas con tener todo en casa, o sea, on-premises, donde la empresa se hace cargo del 100% de todo, desde los cables hasta la última aplicación. Entiendo la idea general, pero ¿cómo se ve esa división en la práctica? Me imagino que depende de qué tanto servicio te esté dando la nube, ¿no? Justo. Varía totalmente según el modelo de servicio. Ponte en el extremo. Tu propio centro de datos. Ahí, tú eres responsable de absolutamente todo. La seguridad física del lugar, los servidores, que si el clima, los sistemas operativos, las redes, las apps, los datos. Todo bajo tu control y tu responsabilidad. Control total, sí, pero también una carga enorme. Ahora, si damos el brinco a lo más básico en la nube, la infraestructura como servicio, IaaS, ¿ahí qué cambia? Que se encarga de la base física. Los servidores como tal, el almacenamiento físico, la red física y la seguridad del centro de datos. Pero, ojo, el cliente todavía tiene un montón de chamba. Es responsable del sistema operativo, o sea, parcharlo, configurarlo, de los controles de red virtuales, de las aplicaciones que instale y, súper importante, de proteger sus propios datos. De hecho, IaaS es el modelo de nube donde el cliente tiene más gestión a su cargo. Te dan los fierros virtuales y tú construyes y aseguras lo demás. Vale, es como si rentaras el terreno y los cimientos, pero la casa la construyes y la aseguras tú. Sale. Y si subimos un nivel a PaaS, plataforma como servicio, En PaaS, el proveedor le suma otra capa a su responsabilidad. Además del hardware, también gestiona el sistema operativo que está debajo. Aquí la idea es, más que nada, facilitarle la vida a los desarrolladores para que puedan crear y lanzar aplicaciones rápido, sin tener que meterse en líos con la infraestructura base, como bases de datos o herramientas de desarrollo. Entonces, tu responsabilidad como cliente se centra más en tus propias aplicaciones y tus datos. El proveedor absorbe más carga operativa, digamos. Suena bien para desarrollar más rápido, la verdad. Y bueno, finalmente llegamos a SaaS, Software como Servicio. Aquí sí me imagino que la gestión del cliente ya es mínima. Sí, en gran medida sí. Piensa en servicios como Microsoft 365 o Salesforce. El proveedor aloja y gestiona prácticamente todo. La aplicación, la infraestructura, las actualizaciones. Tú, como cliente, generalmente pagas una suscripción y usas el servicio. Aquí, tu responsabilidad baja bastante. Pero aguas, no desaparece del todo. El cliente siempre sigue siendo responsable de gestionar sus propios datos, de asegurar los dispositivos desde donde se conectan, celulares, compus, y de administrar las cuentas de usuario y sus identidades. SaaS es el modelo que te pide menos gestión operativa. ese es un punto clave que hay que subrayar. Hay responsabilidades que no importa si usas IaaS, PaaS o SaaS, siempre son tuyas, del cliente. Hablamos de la información y los datos mismos, los dispositivos que usamos para conectarnos, ya sean de la empresa o personales, y las cuentas e identidades de nuestros usuarios. Ya de repartir el trabajo es la claridad. Saber exactamente qué le toca a cada quien, cliente y proveedor,
Evita esas zonas grises y ayuda a asegurar que todas las piezas del rompecabezas de la seguridad estén cubiertas por alguien. Esa claridad es básica, sí. Ahora, ya entendimos de quién es cada tarea. Pero eso es solo el mapa, ¿no? Hablemos de las defensas. ¿Cómo construimos esas barreras activas contra las amenazas? Mencionaste la defensa en profundidad. Justo. La defensa en profundidad es una filosofía de seguridad que se basa en poner capas, múltiples capas. La idea central es no depender de una sola barrera, como un firewall en el borde de la red. Haz de cuenta que es como un castillo medieval. Tienes la muralla exterior, chance un foso, luego murallas interiores, guardias en diferentes puntos. Si una defensa falla, pues hay otras capas detrás para frenar o detener al que quiere entrar. No pones todos los huevos en la misma canasta, pues. Buena analogía, muy clara. ¿Y cuáles serían esas capas en nuestro castillo digital? Podemos identificar varias capas importantes, empezando por lo más físico, la seguridad física. Controlar quién puede entrar físicamente a los centros de datos o a los cuartos de servidores. Luego, identidad y acceso. Aquí hablamos de verificar quién es quién y qué puede hacer, usando cosas como la autenticación multifactor, la famosa MFA, y políticas de acceso condicional. Después, el perímetro. Esta capa se enfoca en proteger la frontera de nuestra red contra ataques de afuera, ataques masivos como los de denegación de servicio, los DDoS, que buscan tumbar nuestros sistemas. Y si seguimos hacia adentro, tenemos la red. Segmentar la red interna. ¿Para qué? Para que si un atacante logra entrar a un sistema, no se pueda mover libremente a todos los demás. Es como dividir un barco en compartimentos. La capa de proceso compute se enfoca en asegurar las máquinas virtuales y los servidores, por ejemplo, cerrando puertos que no se usan o aplicando parches de seguridad. Luego la capa de aplicación. Aquí es garantizar que las aplicaciones que usamos o las que desarrollamos sean seguras, que no tengan hoyos, vulnerabilidades que alguien pueda explotar. Y al final el corazón de todo, la joya, los datos. Aquí aplicamos controles de acceso muy específicos a la información sensible y usamos técnicas como el cifrado para protegerla directamente. Esas capas trabajando juntas. Sí suena una estrategia bastante sólida. Y todo esto al final busca proteger algo muy básico sobre nuestros datos. Me viene a la mente la clásica tríada de la ciberseguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad, la CIA. ¿Cómo se relaciona esto con la defensa en profundidad? Están súper conectadas. La defensa en profundidad es como la estrategia, las tácticas, y la tríada CIA define los objetivos que queremos lograr con esa estrategia. La confidencialidad busca asegurar que solo la gente autorizada pueda ver la información sensible. Piensa en secretos de la empresa, datos personales de clientes, contraseñas. El cifrado ayuda muchísimo aquí, pero no basta con cifrar. Las claves también tienen que ser confidenciales. Luego, la integridad. Esta se enfoca en garantizar que los datos sean correctos, completos y que nadie los haya cambiado sin permiso. Queremos estar seguros de que el reporte financiero que estamos viendo es el bueno o que el correo que recibimos no lo alteraron en el camino. Y la disponibilidad significa que los datos y los sistemas tienen que estar ahí, funcionando para la gente autorizada cuando los necesite. Aquí siempre hay un balance, ¿eh? Podemos poner muchísima seguridad, pero si eso impide que la gente trabaje, pues no sirve. Hay que encontrar ese punto medio entre seguridad y que todo sea usable. Mantenerlo secreto, correcto y accesible. Sí, tiene toda la lógica. Pero bueno, las amenazas cambian todo el tiempo. Y las estrategias de defensa tienen que ir evolucionando. Ahí es donde entra otro concepto, uno más moderno, el modelo confianza cero o Zero Trust. Suena fuerte. Y lo es. Representa un cambio de chip fundamental. Confianza cero parte de una idea radical. Tenemos que asumir que ninguna red es segura por defecto, ni siquiera nuestra propia red interna, la de la oficina. El lema lo dice todo. Nunca confíes, siempre verifica. Las estrategias viejitas que se basaban en un perímetro seguro y confiaban en todo lo que estaba dentro, pues simplemente ya no dan el ancho. En este mundo de trabajo remoto, dispositivos móviles por todos lados y servicios en la nube. Dejar de dar por sentada la seguridad de la red interna es clave. Pasar de confiar pero verificar a nunca confiar, siempre verificar. ¿Y eso cómo se ve en el día a día?
Implica cambios muy concretos. Por ejemplo, una contraseña ya no basta como prueba de quién eres. Se necesita autenticación multifactor, MFA, como el mínimo estándar. Y en lugar de darle a un usuario acceso a toda la red interna una vez que entra, solo le das acceso a las aplicaciones y datos específicos que necesita para hacer su chamba en ese momento, y solo por el tiempo necesario. Es un control mucho más fino, más dinámico. Suena más seguro, sí, pero también como más complejo de administrar, ¿no? ¿Qué principios guían este modelo de confianza cero? Se basa en 3 principios fundamentales. Primero, verificar explícitamente. ¿Qué quiere decir? Que siempre debemos autenticar y autorizar cada intento de acceso basándonos en todas las señales que tengamos. Quién es el usuario, desde dónde se conecta, cómo está el dispositivo que usa, a qué servicio quiere entrar, qué tan sensibles son los datos que pide, e incluso si su comportamiento parece raro o anómalo. Ok, verificar todo. Segundo principio, usar acceso con privilegios mínimos. Este dice que debemos dar a los usuarios y también a los sistemas o servicios el nivel mínimo de permisos necesarios para hacer su trabajo específico y solo por el tiempo estrictamente necesario. Aquí entran ideas como el acceso Just in Time y Just Enough Access, JEA. Se usan políticas que se adaptan, que pueden cambiar los permisos si se detecta algún riesgo en tiempo real. La meta es proteger los datos y limitar el daño si una cuenta se ve comprometida, pero sin estorbarle a la gente que sí está trabajando bien. Y el tercero, que mencionaste antes y que sí que te cambia la perspectiva, asumir una brecha, assume breach. Correcto. Este principio nos obliga a diseñar nuestra seguridad pensando que los atacantes ya están adentro de nuestra red o que, tarde o temprano, va a haber una brecha. No es ser pesimista, es ser realista en la operación. Esto nos lleva a segmentar el acceso en todos los niveles: red, usuarios, dispositivos, apps, para que si entran no se puedan mover por todos lados. También implica usar cifrado de punta a punta y herramientas de análisis para ver qué está pasando, detectar amenazas lo más pronto posible y mejorar nuestras defensas constantemente. El foco ya no es tanto prevenir al 100%, sino contener y recuperarse rápido. Verificar explícitamente, privilegios mínimos y asumir la brecha. Principios potentes. ¿Y sobre qué cosas concretas de nuestra tecnología aplicamos estos principios? Se aplican, digamos, de forma transversal sobre 6 pilares fundamentales que trabajan juntos. Primero, las identidades, ya sean personas, cuentas de servicio o hasta dispositivos. Hay que verificar cada identidad con autenticación fuerte y aplicarles sí o sí el principio de privilegios mínimos. Segundo, los dispositivos o endpoints, desde servidores hasta laptops y celulares. Son un montón de puntos por donde pueden atacar, así que debemos estar checando siempre cómo están, si cumplen las políticas de seguridad antes de dejarlos conectarse. Tercero, las aplicaciones. Son la puerta de entrada a nuestros datos. Hay que descubrir y gestionar todas las apps, incluso las que la gente instala por su cuenta, el Shadow IT, asegurar cómo están configuradas y controlar quién puede usarlas. Cuarto, los datos en sí, lo más valioso. Hay que clasificarlos según qué tan sensibles son, ponerles etiquetas y protegerlos con cifrado y controles de acceso, incluso si salen de nuestro control directo, por ejemplo, en correos o archivos compartidos. Quinto, la infraestructura, ya sea local o en la nube, servidores, máquinas virtuales, contenedores. Hay que revisar su configuración, ver que estén actualizados, aplicarles acceso JIT y usar telemetría para detectar ataques o cosas raras. Y sexto, las redes. Aunque ya no confiamos en ellas por defecto, siguen siendo importantes. Hay que segmentarlas lo más posible, microsegmentación, ponerles protección contra amenazas en tiempo real, cifrar el tráfico interno y estarlas monitoreando todo el tiempo para ver si hay algo sospechoso. Aplicar esos 3 principios en estos 6 pilares sí suena a un enfoque súper completo y muy adaptado a cómo son las cosas hoy, donde el perímetro ya es, muy borroso o ni existe. Definitivamente. Es un marco estratégico que ayuda a las organizaciones a construir una postura de seguridad mucho más fuerte, más resiliente y que se adapta mejor, cubriendo de punta a punta todo el entorno tecnológico. Hemos mencionado el cifrado varias veces como una herramienta clave.
Creo que vale la pena meternos un poquito más en eso y en otra técnica que va de la mano, el hashing. Son herramientas básicas para proteger los datos directamente. Empecemos por el cifrado. ¿Te parece? Claro que sí. El cifrado, en esencia, es el proceso de agarrar datos que se pueden leer, texto plano, y transformarlos usando un algoritmo y una clave secreta, para que queden ilegibles, texto cifrado, para cualquiera que no tenga la clave correcta para revertir el proceso, o sea, para descifrar. Es como ponerle un candado a la información. Si no tienes la llave, no puedes ver lo que hay adentro. Y hay diferentes tipos de candados o cifrados. Sí, los dos tipos principales son el simétrico y el asimétrico. El cifrado simétrico usa la misma clave secreta tanto para cifrar como para descifrar. Generalmente es más rápido, pero su bronca principal es cómo compartes esa clave secreta de forma segura entre los que necesitan comunicarse. El cifrado asimétrico, en cambio, usa un par de claves que están relacionadas matemáticamente. Una clave pública, que puedes compartir con quien sea, y una clave privada que tienes que guardar súper bien. Lo que cifras con una clave solo se puede descifrar con la otra. Por ejemplo, si cifras un mensaje con la clave pública de alguien, solo esa persona, con su clave privada, va a poder leerlo. Esta es la base de cosas como HTTPS para conexiones web seguras y las firmas digitales. Interesante la diferencia. ¿Y en qué momentos aplicamos el cifrado? ¿Solo cuando mandamos información o cómo? Se aplica en 3 estados básicos de los datos. Primero, para proteger los datos en reposo. Son los que están guardados físicamente en discos duros, SSDs, bases de datos, cuentas de almacenamiento en la nube, etc. Cifrar los datos en reposo asegura que si alguien se roba un disco o entra físicamente al almacenamiento, pero no tiene las claves, pues no puede leer nada. Segundo, para proteger los datos en tránsito, los que se están moviendo por una red, ya sea Internet o una red primada. Aquí es donde entra HTTPS, por ejemplo, que cifra la comunicación entre tu navegador y el servidor web para protegerla de mirones en la red. Y un tercer estado, que cada vez es más importante, es la protección de los datos en uso. Esto se refiere a proteger la información mientras está procesando activamente en la memoria RAM o en la caché del CPU. Es un reto técnico más grande, pero se están desarrollando tecnologías de computación confidencial que crean como unas burbujas seguras, unos enclaves dentro del procesador, donde los datos pueden procesarse pero se mantienen cifrados incluso mientras se usan, protegiéndolos del sistema operativo o de otros programas. A veces como que se confunde con el cifrado, pero tengo entendido que es distinto. Es diferente y sirve para otra cosa. El hashing agarra una entrada, como un texto o un archivo, y con un algoritmo matemático genera una salida de tamaño fijo llamada valor hash o simplemente hash. Este hash es como una huella digital única para esa entrada específica. La misma entrada con el mismo algoritmo siempre va a dar el mismo hash, pero a diferencia del cifrado, el hashing es un proceso de una sola vía. No está hecho para ser reversible. No puedes agarrar un hash y descifrarlo para obtener la entrada original. Tampoco usa claves como el cifrado. Si no se puede revertir, entonces, ¿para qué sirve? ¿No parece muy útil para esconder información? Su utilidad principal no es la confidencialidad, sino la integridad y la verificación. Un uso súper común es guardar contraseñas de forma segura. En lugar de guardar la contraseña real de un usuario en la base de datos, eso sería un desastre de seguridad, se guarda el hash de su contraseña. Cuando el usuario quiere entrar, el sistema agarra la contraseña que teclea, calcula su hash con el mismo algoritmo y compara ese hash nuevo con el que está guardado. Si los hashes coinciden, la contraseña es correcta. Así, si un atacante logra entrar a la base de datos de contraseñas, solo encuentra los hashes, no las contraseñas originales. Pero hay algo importante aquí. Como las funciones de hash son deterministas, misma entrada siempre da misma salida, los atacantes pueden usar técnicas como ataques de diccionario, precalcular hashes de contraseñas comunes o fuerza bruta para adivinar contraseñas comparando hashes. Para evitar esto, se usa una técnica llamada salting. Consiste en añadirle un valor aleatorio único, la sal, a cada contraseña antes de calcular su hash. Esta sal se guarda junto con el hash. Así, aunque dos usuarios pongan la misma contraseña, sus hashes guardados van a ser diferentes por sus sales únicas.
Y eso hace mucho más difíciles los ataques precalculados. Añadirle sal para que cada huella sea única, aunque la contraseña sea la misma. Muy ingenioso, ¿sí? Bueno, ya cubrimos defensas y técnicas importantes a nivel técnico. Pero para que todo esto funcione bien, necesita como una estructura en la organización, ¿no? Hablemos de gobernanza, riesgo y cumplimiento, o GRC. Justamente. La tecnología es solo una parte. La complejidad que tienen ahora los entornos de PI y todas las regulaciones que cambian a cada rato exigen un enfoque bien estructurado a nivel de la organización. Un Merco GRC te da esa estructura. Integra las políticas internas de la empresa, sus procesos de operación y las tecnologías que ayudan, para asegurar que la organización vaya por buen camino, gestione bien sus riesgos y cumpla con todas las reglas que le aplican. Ayuda a alinear lo que hace TI con lo que quiere el negocio y a reducir la chance de tener incidentes caros o multas. Suena como el pegamento que une todo. A ver, desglosemos un poquito esos tres componentes: gobernanza, riesgo y cumplimiento. Esa se refiere al conjunto de reglas, políticas, estándares, procesos y controles que una empresa pone para dirigir y manejar sus actividades. Define cómo se toman las decisiones, quién tiene autoridad y responsabilidad sobre qué, por ejemplo, quién puede aprobar cambios en la seguridad, quién maneja los permisos de administrador, muchas veces bien influenciada por cosas de afuera, pero se implementa adentro. La gestión de riesgos es ese proceso continuo de identificar, analizar, evaluar y responder a las amenazas y vulnerabilidades que podrían pegarle a la organización. Los riesgos pueden ser externos, como nuevas leyes, crisis económicas, desastres, ciberataques muy o internos, errores humanos, fugas de datos a propósito sin querer, fraude. El chiste es minimizar la probabilidad y el impacto de estos riesgos. Y el cumplimiento se enfoca específicamente en asegurar que la organización siga las leyes, regulaciones, estándares y contratos que le tocan. Estas reglas pueden ser locales, nacionales o internacionales, y seguido te dicen exactamente cómo proteger ciertos datos, como los personales o financieros, qué proceso seguir y cuáles son las multas si no cumples. Aquí es súper importante hacer una diferencia clave. Cumplimiento no es lo mismo que seguridad. ¿Cuál es esa diferencia fundamental entre cumplimiento y seguridad? Porque a veces como que se usan igual. Es una confusión muy común. El cumplimiento se enfoca en satisfacer los requisitos mínimos que te pone una ley o un estándar específico. Es como pasar la verificación del coche. Cumples con lo básico para poder circular legalmente. La seguridad, en cambio, es algo más amplio y proactivo. Abarca todos los esfuerzos, procesos, controles y tecnologías que una empresa implementa para proteger su información de forma completa, yendo muchas veces más allá de los mínimos que te pide el cumplimiento. Una buena postura de seguridad normalmente es un requisito para cumplir, pero cumplir con la regla no te garantiza automáticamente que estés seguro contra todas las amenazas. Puedes cumplir la ley y aún así ser vulnerable. Entiendo, el cumplimiento es como el piso legal, la seguridad es la meta real de protegerte. Y dentro del cumplimiento salen términos como residencia de datos, soberanía, privacidad, que pueden sonar parecidos pero tienen sus detallitos. ¿Podrías aclararlos rápido? Claro. La residencia de datos se refiere específicamente a los requisitos legales o de regulación sobre la ubicación geográfica física donde se tienen que guardar ciertos tipos de datos. Algunas leyes, por ejemplo, te exigen que los datos personales de los ciudadanos de un país se queden dentro de ese país. La soberanía de datos es un concepto más amplio que dice que los datos están sujetos a las leyes y reglas del país donde se recolectan, guardan o procesan físicamente. Esto complica las cosas cuando los datos cruzan fronteras, porque podrían estar sujetos a las leyes de varios países al mismo tiempo. Y la privacidad de datos se enfoca en proteger la información personal de la gente y regular cómo las organizaciones la juntan, procesan, usan, comparten y guardan. Incluye principios como el consentimiento informado, ser transparente, el derecho de la persona a ver y corregir sus datos. El término datos personales es súper amplio y cubre cualquier información que pueda identificar a una persona.
Las organizaciones hoy tienen que navegar un laberinto de leyes de privacidad diferentes por todo el mundo, como GDPR en Europa, CCPA en California y así. Queda claro que, maneje la información que maneje, cualquier organización necesita entender estos conceptos de GRC. Son básicos para operar de forma responsable y, por lo menos, cumplir con lo que te obliga la ley. Sin duda. Ignorar GRC hoy en día es como manejar con los ojos cerrados ante riesgos bastante serios. Muy bien, creo que hemos cubierto un montón de terreno esencial hoy. Hagamos un resumen rápido. Empezamos entendiendo que la responsabilidad de la seguridad en la nube se comparte entre el proveedor y el cliente, y cómo cambia esa división según el modelo IaaS, PaaS, SaaS, recordando que el cliente siempre es responsable de sus datos, dispositivos e identidades. Luego exploramos la estrategia de defensa en profundidad, con sus múltiples capas protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Dimos el salto al modelo de confianza cero. Este cambio de chip basado en los principios de verificar explícitamente, usar privilegios mínimos y asumir una brecha, aplicados a través de 6 pilares clave: identidades, dispositivos, aplicaciones, datos, infraestructura y redes. Nos metimos más a fondo en herramientas técnicas como el cifrado simétrico y asimétrico para proteger datos en reposo, en tránsito y en uso, y el hashing consulting para verificar integridad y guardar contraseñas. Y, finalmente, pusimos todo esto dentro del marco organizacional de GRC, gobernanza, riesgo y cumplimiento, diferenciando cumplimiento de seguridad y aclarando conceptos como residencia, soberanía y privacidad de datos. Una excelente síntesis de conceptos que están todos conectados y son cruciales hoy en día. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que conecta directo con lo que platicamos. Retomando el principio de confianza cero de asumir una brecha, si las organizaciones de verdad se creen eso de que una brecha no es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo, cómo, debería eso cambiar de raíz sus planes de recuperación ante desastres y de respuesta a incidentes. Chance deberíamos dejar de verlos como un simple plan B para emergencias y empezar a diseñarlos como una parte operativa esencial, preparándonos activamente para manejar un escenario que se espera que suceda. Esa es una pregunta fuerte. Cambiar la mentalidad de la recuperación como algo excepcional a la recuperación como una operación planeada. Definitivamente algo en qué pensar. Con esto terminamos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos.